Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todas las personas tienen una voz. Se trata de una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, el COPRED. Hoy vamos a hablar, fíjese qué importante, de qué es la interculturalidad, este fenómeno social característico de nuestro país. Y para dar inicio comenzaremos platicando con Ana Laura Fuentes, licenciada de Desarrollo, Gestión Intercultural, Escuela Preespecialidad de Mediación Social Intercultural, quien nos definirá el término de nuestro tema del día de hoy. Por su parte, Erika Poblano, consultora en temas de interculturalidad y género, se enfocará al análisis de las personas indígenas y la interculturalidad, cómo se relacionan. Y bueno, como cada semana, la visión más allá de nuestro territorio en la agenda internacional, en esta ocasión con Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED. Por supuesto, nos acompaña en la conducción una experta en temas de diversidad e igualdad. Le damos la bienvenida a Jacqueline Loas Tapia, presidenta del COPRED. Bienvenida. Gracias, Jacqueline. ¿Qué tal? Y conductora querida? de esta sección, de este programa. ¿Cómo estás, querida? De este espacio. Pues sí, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre todo en nuestro país. Cuando uno piensa en México, yo no sé a ustedes qué se les venga inmediatamente a la mente, pero es una serie de colores, y de colores me refiero a sabores, a climas, a gente, a cultura. Es decir, es verdaderamente un país lleno de diversidad social. Y la diversidad social necesariamente es cultural también. Es decir, las sociedades nos construimos alrededor de una serie de formas de relacionarnos con la naturaleza, con las personas, con la creación, y a partir de ahí construimos estas culturas musicales, culturas literarias. Así es. Y México es eso. Yo creo que este programa, para quienes nos ven el día de hoy, hablar de la interculturalidad es reconocernos nuevamente en la grandeza de la diversidad social y de la diversidad cultural de este país. Y no precisamente estamos hablando solamente del tema indígena, su cultura, lo que representan para nosotros, lo que somos, nuestras raíces. Mira, indiscutiblemente somos un país que a mí me gusta una frase que alguna vez escuché y me encantó, y decían, es que la primera nación, ¿no? Las primeras naciones de este México, ahora como lo conocemos, pues son las personas indígenas, ¿no? Ellas han estado aquí, ellas han construido mucho de esta cultura de la que estamos hablando, ya sea en el norte, en el centro, en el sur de nuestro país. Y también me gusta cuando se dice que no es que ahora todas y todos seamos mexicanas y mexicanos y entonces tengamos necesariamente que tener una sola manera de pensar, una sola manera de relacionarnos con el mundo, con la creación y con la naturaleza. No, es esa suma que nos hace lo que hoy somos. Pero esta idea que hace algunos años todavía se manejaba, sobre todo en relación a las personas indígenas, al decir, tienen que ser, o sea, vénganse para acá, cuando construyamos de manera conjunta, juntos, claro, pero sin negar de dónde viene, sin negar de dónde venimos, sin negar lo que nos gusta y lo que nos hacemos, y desde ahí es precisamente esta palabra que ya tendremos a nuestras expertas el día de hoy, que nos hablarán de eso, de cómo se construye esa forma de diversidad social, de diversidad cultural, de cómo se valora y cómo se relaciona, pero de ida y vuelta. Es como un proceso de aceptación de lo que somos, de nuestras raíces, de nuestras culturas, de lo que se trata este tema. Mi querida Jacqueline. Yo diría que, bueno, por supuesto tiene una parte de aceptarnos de dónde venimos, pero a mí me gusta más el término de reconocernos, ¿no? De reencontrarnos, de resabernos quiénes somos
de dónde venimos y cómo se construye entonces esta manera de valorarnos, de relacionarnos de manera armónica sin perder identidad, ¿no? Exacto. Y en la absoluta complejidad que somos, porque de repente, seguramente han escuchado igual que yo, visiones de, es que nosotros somos el pasado indígena, nosotros somos del lado español. Es que no somos ni una ni otra, somos todo eso y mucho más que se ha ido sumando a lo largo de los siglos, lo que nos hace ser los mexicanos que somos hoy. Y creo que conviene recordarlo y conviene tener presente este arco iris de posibilidades y esta mesa tan plural, como señalas, desde la gastronomía, la literatura, las artes, las lenguas, no solamente indígenas, pero todos los acentos que tenemos en México, que yo como una apasionada de las palabras me interesa. Es decir, creo que este arco iris puede de alguna forma representar la interculturalidad, tanto hoy como hacia nuestro pasado también. Claro, ¿no? Claro. Quiero decirles a nuestro auditorio que yo no creo mucho en esta idea del mestizaje como esta suma o este encuentro de dos culturas y que de ahí sale una nueva, ¿no? A mí esta idea no es lo mío, ¿no? A mí me gusta siempre como mantener esta valiosa separación cultural que juntas hacen lo que somos. Y no necesariamente es una mezcla que invisibiliza las dos, ¿no? Sino que es una mezcla que permanece ahí y que eso nos hace ser mucho lo que somos. Sí sé que hay toda una mirada sobre el mestizaje, pero ya tendremos oportunidad de hablar en algún otro momento de eso. Yo me reservo un poco esa mirada y me gusta más cada quien con su independencia construyen algo. O sea, no es necesario fundirse en una sola cosa para estar unida, ¿no? También cada cosa puede estar por su lado y sostener algo. Así bien. Interesante, la interculturalidad, el día de para hoy, que empecemos entonces a usar la palabra interculturalidad de manera mucho más cotidiana. Mucho más cotidiana y además pues que nos tiene que representar esto que tú decías, ¿no? Lo que somos, lo que hacemos, lo que creemos y lo que forjamos como país. Y lo que forjamos además, yo diría incluso en América Latina. Claro, pues la inclusión sin duda forma parte de la convivencia en todos los órdenes y sobre todo si vivimos en una sociedad en la que todos somos diversos unos de otros. Vamos a ver esta siguiente cápsula y vamos a comentarla después. México es un país diverso en lo cultural y lo lingüístico. Incluir, reconocer y valorar es clave para nuestra convivencia en esta diversidad. Es a partir de la interacción entre diferentes enfoques que podemos fortalecer proyectos y acciones para proteger los derechos de los grupos sociales más vulnerables. Incluir, reconocer y valorar, tarea de todas y todos. ¿Sabías que? De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, en México casi 4 de cada 10 personas pertenecientes a un grupo étnico consideran que no tienen las mismas oportunidades que los demás para conseguir trabajo. Y 1 de cada 4 dijo no tener las mismas oportunidades para tener acceso a servicios de salud o educación. El enfoque intercultural en la educación propone formar personas capaces de comprender la realidad desde diversas ópticas culturales. Desde la interculturalidad, el sistema educativo desarrolla competencias ciudadanas de diálogo, respeto y no discriminación, valoración del otro y comprensión de la diversidad. La educación intercultural aporta y se nutre de otros enfoques transversales que persiguen una sociedad más equitativa e incluyente, tales como los derechos humanos, la perspectiva de género, la cultura de paz y la educación inclusiva. Estos enfoques transversales se complementan mutuamente, pues todos buscan hacer valer los derechos individuales y colectivos de las personas y los pueblos. Esto implica fortalecer la participación de sectores de la sociedad que han sido excluidos o minimizados en la toma de decisiones colectivas y en la vida pública, como a las mujeres, los grupos de afrodescendientes, las personas de orígenes culturales diversos y con discapacidades.
El enfoque intercultural aporta herramientas para construir estas relaciones con base en la valoración positiva de las diferencias y la posibilidad de identificarnos en sociedad sin anularlas en una cultura de paz. Para la educación intercultural es importante fortalecer la identidad de las niñas, niños y adolescentes, además de establecer relaciones de convivencia basadas en el reconocimiento de las diferencias y en el respeto de la diversidad. Este objetivo se enriquece cuando se vincula con el conocimiento de los derechos humanos de las niñas, niños y jóvenes, como por ejemplo, el derecho a la educación con pertinencia cultural y lingüística, o el derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. El enfoque intercultural otorga herramientas que apoyan el fortalecimiento educativo de niñas, niños, jóvenes y adultos de origen cultural diverso o con alguna discapacidad, y les permite el reconocimiento de su plena participación en la sociedad desde una perspectiva incluyente y respetuosa. Las estrategias para promover el diálogo y la convivencia intercultural se suman a las acciones en favor de la igualdad y no discriminación en espacios físicos y digitales. Los cambios que necesita el país exigen construir una sociedad plural y democrática, eliminando las diversas formas existentes de discriminación y racismo. Para lograrlo, se necesita la acción conjunta desde la interculturalidad, para impulsar sus principios a la educación, la salud, la procuración de justicia, el acceso al empleo, el uso de las lenguas maternas y la perspectiva de género. Mirar y educar en la diversidad. ¿Qué tal, No, bueno, pues Bien. tiene que ver mucho con el respeto, con la tolerancia, con la equidad, la igualdad, con todo esto, ¿no? Claro, Que no y- hemos aprendido o no queremos aprender. El reconocernos en la interculturalidad significa precisamente esto que tú dices, nadie por encima de nadie, ninguna cultura por encima de otra, el reconocernos en igualdad de circunstancias. Y aquí sí me gustaría hacer como una precisión para quienes nos ven el día de hoy. Cuando hablamos de la educación intercultural, no solamente estamos hablando de esta educación de las personas indígenas, en donde la educación tiene que ser en su lengua materna y además en español, sino también estamos hablando, ¿no?, de quienes no tenemos alguna lengua materna indígena, solamente el español, pero que podríamos incluir también Claro, en nuestra por supuesto. currícula, en nuestros saberes, pues cuáles son estas lenguas maternas de nuestro país, cómo son, cómo se forman, en fin, esto hablaría también de interculturalidad, ¿no? Es decir, de ida y vuelta. Se me ocurre que la interculturalidad, corrígeme si no estoy en lo correcto, es más una suerte de diálogo que un monólogo. Es decir, no es una persona hablando, o un grupo, o una cultura, o una lengua hablando y los otros escuchando, que es lo que pasa en muchos sentidos hoy. Sino es va y viene, ¿no? Exacto. Es la manera en que nos entrelazamos estas culturas que estamos aquí y te acabas fortaleciendo, ¿no? Cuando tejes dos hilos, ¿no? No pierdes ni el color de uno ni la fortaleza del otro, ¿no? Y siguen ahí y sigues construyendo algo. A mí me parece, ya serán nuestras expertas. Además, quiero decir algo. Me encanta el programa de hoy. Somos puras mujeres. Esto es fascinante. Estemos tal? 3 mujeres hoy aquí y además nuestras invitadas. Sobre todo en esta lucha que ahora se está haciendo porque cada vez las mujeres seamos mucho más visibles. Pero pues sí, así trabajaremos el día de hoy. Vamos a una pausa y comenzamos ya con los invitados aquí en Ciudad Abierta. Regresamos al momento. Ya volvemos
Bienvenidos a Ciudad Abierta, un espacio en el que todas las voces tienen voz. ¿Qué es la interculturalidad? Vamos a comenzar nuestros diálogos respondiendo a esta pregunta, y qué mejor que contar con Ana Laura Fuentes, quien colabora en el área de educación no formal de la Dirección de Educación Informal y Vinculación de la Secretaría de Educación Pública en el diseño y la planeación de estrategias para el fomento del enfoque intercultural y las competencias para el diálogo intercultural en ámbitos diversos, como el trabajo comunitario, el servicio público y la animación sociocultural. Asimismo, a lo largo de su carrera se ha desarrollado en diversos ámbitos relacionados con la interculturalidad. Ella ya se encuentra aquí para platicar con Jacqueline Loas Tapia. Adelante. Muchas gracias, Julia, por la presentación. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias por aceptarnos venir el día de hoy aquí al programa. A ver, yo sé que tú eres una experta. ¿Qué es la interculturalidad? Bueno, para abordarla en términos muy concretos, muy prácticos, podemos decir que se trata de un proyecto social, político, ético, cuyas bases teóricas intentan hacer sentido en la vida diaria. Es una manera de mirar cómo la diversidad que siempre ha existido, la diversidad social y cultural que tenemos presentes en nuestros diferentes espacios, cómo podemos trabajar con ella, cómo podemos gestionarla, cómo podemos convivirla, valorarla. Por ejemplo, esta visión de la interculturalidad se puede aterrizar en competencias para el diálogo, que es una de estas cosas que mencionaba al inicio. Ser capaces de mirar a la diversidad implica ser capaces de aceptar que esto también trae consecuencias, conflicto. También puede implicar roces, la no aceptación de la diferencia. Claro. Entonces, la interculturalidad da un paso atrás para mirar por qué se dan estos roces y estos conflictos. Y entonces miramos que necesitamos ejercitarnos en esta capacidad de la escucha y de la mirada a un otro o a una otra que tiene otra historia y que tiene otro contexto en el cual se formó. Entonces, esta capacidad del diálogo se puede ejercitar, como ya dije, con la escucha, con el análisis crítico también de la propia historia. La interculturalidad pone un foco en que antes de conocer a un otro es necesario conocer de dónde se viene, cuáles son las raíces, cómo se ha configurado el lenguaje. Me gusta esto que dices, ante el conflicto que se mira hoy en día por la discriminación, que tenemos hacer un paso atrás y hacer un análisis de dónde detona esta acción y cómo reconocernos. ¿Quiénes en México nos tenemos que reconocer en la interculturalidad? La respuesta amplia es todas y todos. Hay también que hacer un trabajo en desmitificar que la diversidad está afuera, que la diversidad está en el migrante o en los pueblos indígenas o en los afrodescendientes. Es cierto que ahí hay unas implicaciones distintas por unas historias específicas y unas condiciones muy características de esas comunidades, pero la diversidad está presente en todas y todos, por estos mestizajes, por estos contactos, por estas formas incluso en que vamos configurando el mundo a través de creencias, de valores. No es lo mismo haber crecido en una ciudad que crecer en un ámbito rural, por ejemplo. Claro. No es lo mismo crecer en un sector sociocultural, económico, con una educación muy específica a otro. Entonces, si podemos mirar esas diferencias que se van presentando desde lo sutil, desde esos niveles, podemos mirar que todas y todos tenemos la posibilidad de acercarnos a otra forma de concebir el mundo en nuestros entornos más cercanos, con quien está al lado de nosotros. Esa parte me gusta, pues, porque miro al otro y descubro en la otredad algo que me va a abonar a mi propia construcción de persona y de entorno en donde vivo. ¿Qué descubrimos en relación a las personas indígenas? ¿Qué es lo que tendríamos que estarnos mirando, que tendríamos que estar mirando, en mi caso, que no soy una mujer indígena, qué tendría yo que estar mirando, que estar buscando, qué descubriría y qué descubriríamos quizá otras personas que tampoco son indígenas como yo? Ahí habría varias cosas. Una por la que podemos empezar
es por estas condiciones en que esas personas con esas historias concretas se encuentran. Por ejemplo, la discriminación, la explotación, la exclusión, no son situaciones que sean intrínsecas a esas otras identidades. Sin embargo, como en la dinámica social se ha asumido que, por ejemplo, ser pobre es sinónimo de ser indígena o de tener poca educación, ¿no? Ser afrodescendiente es sinónimo, y ahí empezamos a explorar también prejuicios y otras construcciones que se van reproduciendo. Si podemos mirar justamente a esa otra identidad, no desde esas categorías que las recubren, no desde esos estereotipos y esos discursos que nos dicen sobre ellas, podemos empezar a ayudar a que en el discurso social, en la comunicación, en la forma en cómo tratamos con esas identidades, vayamos quitando esas categorías y podamos mirar a la persona, con lo que implica ser indígena, con lo que implica ser afrodescendiente, pero contado desde su propia voz, en primera persona. Desde la dirección en donde tú estás, ¿qué es lo que hacen? Nos contaras rápidamente qué es la dirección, qué... Bueno, en la Dirección de Educación No Formal y Vinculación, lo que hacemos es trabajar con servidoras y servidores públicos, trabajar con promotoras y promotores comunitarios, con personas que están implicadas en el trabajo con grupos. Hacemos una especie de formación de formadores en justamente estas capacidades para el diálogo intercultural y en aterrizar la interculturalidad, este concepto que es muy amplio, de pronto muy abstracto, en un enfoque, es decir, una manera de mirar y obrar, que se pueda aterrizar en la comunicación, en las actitudes, en las formas en que tomamos decisiones, en cómo nos organizamos, en cómo abordamos ciertos contenidos cuando estamos en esos procesos de organización, de gestión, de toma. Claro, porque bueno, a mí me gustaría decirles al público que la Dirección de Educación está vinculada a la SEP, o sea, ustedes forman parte de la Secretaría de Educación Pública. Y desde ahí, desde ese ejercicio que tiene que ver con la formación y con la educación de las personas y cómo ustedes trabajan con promotores, con promotoras, combinando un poco, ¿dónde están los retos entonces de la interculturalidad? Bueno, está primero en hacer este ejercicio práctico de bajar a términos llanos, de bajar toda esta teoría y todas estas implicaciones. Está también en poder mirar una parte de la emocionalidad que está presente en la comunicación y que tiene que ver con el conflicto. Cuando me dices bajar estas teorías, ¿qué es eso? Hacerlo vivencial. Nosotros trabajamos mucho con el enfoque vivencial de educaciones alternativas, que implica no solo vamos a hablar de lo que debería ser la interculturalidad o imaginarnos cómo podría ser una sociedad intercultural. Vamos a trabajar con lo que ya está, que son estas condiciones de exclusión, de intolerancia o de no entendimiento. Es una manera como de encarar la falta de interculturalidad en el espacio educativo. Sí, es una manera de evidenciar que nuestras relaciones son multiculturales o hay presencia de diversidad, pero no necesariamente por eso ya hay interculturalidad, ¿no? Es una manera de evidenciar que sí existe la diversidad, que hay una posibilidad de transitar hacia un esquema de relaciones diferentes, que reconozcan, que dialoguen. Pero hay que trabajar, como es de esto que mencionaba, desde un paso atrás, ¿no? De reconocer el conflicto, de reconocer que si una idea no es compatible con otra, no implica que el resultado al que tengamos que llegar sea que estén de acuerdo, sino de aceptar que no están de acuerdo y poder construir con eso una tercera alternativa, por ejemplo. Claro, no se trata de un ganar-ganar, sino se trata de un construir-construir. Exactamente. Sí, aquí no es una cuestión justamente de cuál idea es más valiosa que otra o qué esquema es mejor que otro. Es como poner en relación todo esto y construir una alternativa en la que las dos cosas o puedan convivir o puedan negociar. A veces también, y sobre todo en cuestión ya cuando nos metemos a derechos, por ejemplo, claro, hay que negociar, hay que ver por qué en ciertas comunidades hay prácticas que se hacen, que se realizan, qué es lo que lo sustenta. Antes de, por ejemplo, juzgarlas o decir que ya están violando derechos, vamos a hacer preguntas hacia atrás.
Vamos a ver si podemos, haciendo esas preguntas hacia atrás, construir alternativas que no necesariamente juzguen inmediatamente algo de válido o de malo, ¿no? O de bueno o de puro. Sí, a mí me parece que nos resulta a veces a las personas muy fácil construir estos prejuicios, no solamente de las personas, sino de las sociedades, sino de las culturas indígenas de nuestro país. ¿Algún mensaje que tú le darías ahorita hacia alguien a quien nos está viendo? Primer paso para construir la interculturalidad. El primer paso para construir la interculturalidad es aceptar esta posibilidad del conflicto como una forma de construcción, ¿no? de generar cosas nuevas. Y bueno, también me gustaría invitarles a, justamente la cápsula que pusieron al principio es parte de una serie que se encuentra en YouTube. Perfecto. Y que trata de explicar de una manera más detallada cómo la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe ha hecho ciertas líneas programáticas, ciertos ejes de acción y cómo esto nos ha revelado ciertas reflexiones, ciertos avances en la educación y en la organización comunitaria, en la participación, en la formación docente con jóvenes. Pues muchísimas gracias por haber venido, encantada de la explicación y de los nuevos saberes que tendremos hoy de la interculturalidad. Así que no se vaya, ahorita regresamos. Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio para la equidad en todos los ámbitos. Nuestra siguiente invitada nos hablará de las personas indígenas y la interculturalidad. Ella es Erika Poblano, consultora en asuntos de interculturalidad y género, con más de 10 años de experiencia en áreas relacionadas con los derechos de las mujeres. Asimismo, ha colaborado con el gobierno y con la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en relación con estos temas. Es historiadora con maestría en estudios mesoamericanos y promotora de la mujer y los pueblos indígenas. Vamos con ella y con Jacqueline Loas del otro lado del estudio. Muchísimas gracias, Julia, por la presentación. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Yo quiero decirles que además es un gusto para mí que Erika esté aquí porque ella forma parte de la Asamblea Consultiva de COPRED y bueno, pues es un honor poderte tener aquí hoy. Muchas gracias, Jackie. Interculturalidad, ¿de quién con quién? Es decir, cuando hablamos de interculturalidad estamos hablando de 2 culturas, de 3 culturas. ¿De qué culturas se tienen que construir esta relación? Bueno, hablar de interculturalidad implica hablar de cómo una diversidad de culturas, que pueden ser 2 o más, o 68, como está compuesto nuestro país, y que es un término que nos va a definir o que define, que implica que esa diversidad cultural, en esa diversidad cultural hay una convivencia horizontal, de igualdad, donde ninguna de las culturas prevalece por encima de otra. Esa es, en principio, es la interculturalidad y entonces nos atañe a todas las personas que formamos parte de esta sociedad. A mí me gusta cómo empezaste. Y empezaste diciendo 68 formas de cultura en nuestro país que, si no me equivoco, y desde la experiencia que hemos visto en el Consejo, pareciera que cuando se habla de las personas indígenas, estamos hablando, se suman en un solo bloque, es decir, no hay como esta diversidad del reconocimiento de las culturas, sino son las personas indígenas. ¿Por qué? Bueno, es que hay una limitante que tenemos como de percibir a las personas indígenas como individuos aislados de la colectividad. Ese es uno de los retos importantes en la construcción de la interculturalidad, de mirar a las personas indígenas también dentro de una comunalidad, que implica también ver su relación con el territorio y desde luego su relación con otras culturas. Bueno, en este caso en nuestro país también pues la relación de la sociedad nacional que no se considera indígena.
Eso también es... A ver, ¿eso nos podrías explicar un poco más? Sí, bueno, vemos que los pueblos indígenas en nuestro país tienen una relación muy particular con el resto de nuestra sociedad o de la población que abiertamente se considera no indígena. Y eso lo hemos visto en muchas encuestas donde se les pregunta a las personas si se consideran o no indígenas. Afortunadamente ya hay una pregunta muy específica en el censo. Esa relación se ha dado hasta ahora donde la cultura nacional, por decirlo de alguna manera, pues asume que las comunidades indígenas o las personas indígenas tienen que asimilarse a una cultura homogénea, ¿no? Exacto. Entonces ese es un punto muy importante de por qué todavía la interculturalidad de nuestro país sigue siendo un reto. ¿Y cómo se trabaja esa interculturalidad hoy por hoy? Bueno, se han movido muchas cosas en términos de política pública, en términos formales. Esto significa que ha habido un reconocimiento, que existe un reconocimiento en nuestras leyes, en el artículo 2 constitucional. Tenemos las reformas que se hicieron en el 2001, donde ya se reconoce a los pueblos indígenas, además con una, pues en consonancia con los instrumentos internacionales, como el convenio 169 de la OIT. A mí me gustaría pararnos aquí un momento por lo que dijiste. En el 2001 ya se reconocen a los pueblos indígenas. Es decir, no los reconocíamos. No se reconocía en términos de la Constitución la existencia de los pueblos indígenas como tal, como una figura jurídica con derechos, con titularidad de derechos. Claro, y no se reconocía, por lo que te estoy entendiendo, para que todas ahora sí que vayamos siguiendo la línea de pensamiento que nos estás diciendo, era por esta idea de homogeneizar, es decir, todas y todos somos iguales, lo cual es cierto ante la ley y ante los derechos, pero tenemos estas culturas de donde venimos y era necesario reconocerlas, y ahí es en donde reconocemos a los pueblos indígenas. Sí, es donde se da el tránsito de dejar plasmado en la Constitución un gran paso, ¿no? Que por un lado, nuestra Constitución, cuando se inicia como tal, cuando tenemos una Constitución en México y que empieza todo con los sentimientos de la nación, con José María Morelos y Pavón, donde se establece que somos una nación indivisible, entonces se cierra la posibilidad, y después se dan reformas constitucionales a lo largo de la historia de nuestro país, se cierra la posibilidad de que haya una diversidad o del reconocimiento de una diversidad como una percepción, con una percepción negativa de que reconocer la diversidad cultural de nuestro país implicaba dividir la nación, ¿no? Entonces estamos dividiendo la nación, somos una sola nación, una sola cultura, una sola lengua. Tú recordarás que hasta el 2001 la lengua oficial en este país era el español. Y a partir de las reformas constitucionales se reconocen las lenguas indígenas como lenguas nacionales. Y además tú dices algo aquí que es muy importante. Es decir, estos sentimientos de la nación en donde todas y todos teníamos que entrar en este cajón para no dividirnos, realmente terminó dividiendo porque no había posibilidad o no se quería reconocer que había culturas diferentes. Se negaban esas otras culturas como quienes no querían sumarse. Y yo siempre digo, a ver, ¿quiénes se tendrían que sumar a qué? ¿Por qué los pueblos indígenas que son los primeros, tendrían que sumarse a esta cultura de cuando llega la conquista, pues? Sí. Sin embargo, durante muchos años, y yo creo que en muchas personas todavía persiste esa idea de ustedes se suman a lo que es lo nuevo, ¿no? Sí, de hecho todavía en los diversos análisis de retos de política pública o en nuestra vida diaria, si vemos a una persona monolingüe en lengua indígena, vamos a percibir que esa persona tiene un atraso y
e incluso hay indicadores todavía de desarrollo que marcan el monolingüismo en lengua indígena como un indicador de atraso, de marginación. No así a las personas que son monolingües en español. Claro. Una persona que solamente habla español, nadie se le ocurriría decir que no está lo suficientemente preparada, pero una persona que solamente habla su lengua materna indígena, y te quiero decir rápidamente, sí. El día de ayer llegó una persona indígena a Copred a platicarnos precisamente sobre un caso de discriminación en la escuela, y ella me platicaba que cuando llegó a la Ciudad de México tenía ya 9 años y en el salón de clase ella le daba pena hablar en español porque no lo pronunciaba bien, entonces estaba más bien callada y reservada. Y el maestro de la escuela le hacía acoso escolar, le decía que era una muda, la ponía al frente del salón y le decía que era la india que no quería hablar, que era la india muda, ¿no? Y ella me dice, hasta la fecha yo no puedo cerrar esas heridas que me hicieron. Sí, y ese ejemplo que tú pones, pues es un ejemplo muy claro de discriminación a la cual se enfrentan las personas indígenas al llegar a las ciudades. Vamos a decimos las ciudades porque son los espacios donde se ha dado abiertamente ese tipo de discriminación y donde a las personas indígenas, las de segunda generación, tercera generación, les ha costado mucho trabajo poder reaprender y resignificar su lengua indígena. Entonces ahora nos encontramos ante personas con padre y madre hablantes de una lengua indígena que crecieron en la ciudad o nacieron en la ciudad, que no hablan la lengua indígena porque los padres no la transmitieron, no la enseñaron para evitar problemas de discriminación o situaciones de discriminación a sus hijas e hijos. Qué cosas, ¿verdad? ¿Cómo todavía podemos tener estas conductas de hacer menoscabo de la dignidad de quienes al fin y al cabo nuestra planta de nuestros pies pisa la misma tierra, nació en el mismo espacio? ¿Algún mensaje que tú le darías a las personas que nos están viendo para ir construyendo esa interculturalidad? Yo diría que todas y todos somos responsables de construir la interculturalidad. Si creemos que las cuestiones indígenas son solo de las personas o de las comunidades indígenas, no vamos a avanzar tan rápido como quisiéramos en cerrar las brechas de discriminación, de desigualdad, de marginación que enfrentan las personas indígenas en todos los contextos. Entonces, el hablar de interculturalidad también nos lleva a hablar de corresponsabilidad de las personas de a pie, de quienes estamos en el día a día, de corresponsabilidad por parte de las instituciones gubernamentales y de corresponsabilidad también de las personas indígenas, de cómo poder transmitir y poder incluir a quienes consideramos que por mucho tiempo nos han discriminado y nos han asimilado. Erika, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que sean muchas más. Yo sé que siempre estás muy dispuesta y yo te lo agradezco mucho. Y pues ahí lo tenemos. Gracias a ti. El análisis. Muchísimas gracias, Erika. Gracias a ustedes. Ahí lo tenemos, tengámoslo presente y bueno, pues seamos también factores de la interculturalidad. Por lo pronto en nuestro entorno más cercano. Vamos a un corte y regresamos en un ratito más. No se vayan. Seguimos en Ciudad Abierta, un espacio dirigido a todas las voces, a todos los sentidos y a todos los colores. ¿Qué es la interculturalidad? Es el tema que hoy abordamos y del que nos platicará desde el ámbito mundial Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED en la agenda internacional. Vamos con ustedes, Jacqueline y Adriana. Muchas gracias, Julia. Seguimos por acá. Bienvenida. Muchas gracias, Jackie. Interculturalidad. Sí. ¿Qué es la interculturalidad en el ámbito internacional? ¿Qué significa? Sí, yo creo que significa lo mismo que
que a nivel local y en el país. Y yo creo que tanto Erika como Laura lo han explicado muy bien, pero la manera en la que yo como lo distingo y me gusta como bajarlo como en términos muy sencillos es, por ejemplo, yo sí considero que el país se reconoce como una sociedad pluricultural. Pero ¿cuál es la diferencia entre una sociedad pluricultural y una sociedad intercultural? Una sociedad pluricultural es el reconocimiento que hay distintas culturas, que hay distintos pueblos, que hay una diversidad dentro de la sociedad, que existe. Pero la diferencia con la interculturalidad es que justo es la comunicación, la integración, el intercambio como de todas estas culturas, toda esta diversidad y todo este pueblo que se interactúa y comunica entre sí para armar una comunidad o una sociedad en su conjunto, ¿no? Como que justo a través del diálogo aprender y conocer. Okay. Y pues bueno, en el ámbito internacional y justo con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que fue el 9 de agosto, me gustaría también retomar como a mí me gusta decir como los derechos principales, aunque sé que no son principales, pero justo la diferencia es que no todas las personas tenemos estos derechos humanos, ¿no? Y los pueblos indígenas sí. Y esto es a partir del reconocimiento que les tenemos una deuda histórica. O sea, desde antes de la época de la colonización y de conquista, justo estos pueblos originarios se asentaron en México, hablando de México, y tuvieron sus propios usos y costumbres, cultura, idioma, formas de gobierno, etcétera, ¿no? Y conforme el tiempo y con la colonización y conquista se invisibilizó y se les quitó. Entonces la deuda histórica y a partir de la discriminación tanto sistemática histórica que fueron enfrentando es que se les reconoce, por ejemplo, la libre determinación. ¿Y qué es la libre determinación? Justo este reconocimiento, pero justo que puedan determinarse libremente su forma política, cultura, de religión, de lengua, etcétera, ¿no? Y también va ligado de otro derecho que es el autogobierno. ¿Y qué es el autogobierno? Básicamente es el derecho a la autonomía de justo mantener y desarrollar sus propias instituciones de decisión y el mismo derecho que tienen con respecto a la cultura, la lengua, la administración de tierras, de recursos naturales, etcétera, que en su conjunto se llaman derechos colectivos, ¿no? Yo creo que es algo muy importante que se tiene que destacar. Otro derecho que es relativamente nuevo es el derecho a un medio ambiente sano. Y justo todo esto está tanto en la Convención Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención de la ONU en ese mismo sentido, el Convenio 169 de la OIT y, por supuesto, la Convención Internacional sobre todas formas de discriminación racial. Sí sería quizá bueno para quienes nos ven, el Convenio 169 dice, aborda... Sí, claro, aborda específicamente el derecho al territorio con otros capítulos que son derechos de todas y de todos, pero que justo mandata al Estado adoptar medidas específicas para que los pueblos indígenas se puedan desarrollar libremente y también en igualdad de condiciones, ¿no? Porque hay que reconocer que están en una situación de vulnerabilidad y que el Estado tiene que hacer algo para garantizar y proteger sus derechos. Y entonces el convenio 169 sí aborda específicamente la tierra, que es el derecho de propiedad y de posesión a las tierras que tradicionalmente ocupan, pero aquellas que no ocupan necesariamente, pero que sí usan para su subsistencia, como pueden ser como los pueblos indígenas nómadas o que tienen como de agricultura o de agricultores, ¿no? Que también tienen uso de esa tierra. También hay otras disposiciones, por ejemplo, hay un capítulo sobre las condiciones y formación profesional, las condiciones de empleo, que básicamente son todos los derechos laborales que todas y todos tenemos, pero con un énfasis especial de cómo abordar y qué medidas específicas adoptar para que también se garanticen esos derechos para los pueblos indígenas. Otro capítulo que ahí sí me voy a permitir como abordar un poco la interculturalidad es la educación y los medios de comunicación. Y aquí justo habla de una educación intercultural, pero se me hace muy interesante cómo lo ha abordado Erika y Laura, que justo como muchas veces hablamos que los pueblos indígenas tienen derecho a una educación intercultural. O sea, que en los libros que se les eduque con sus historias, con sus usos de costumbres, con su cultura, con sus valores,
su sistema de valores, etcétera. Cuando en realidad esa educación intercultural debería de ser otorgada a todos y todos, porque somos parte de esa diversidad. Y los pueblos indígenas son parte de nuestra historia y que no conocemos. Entonces, creo que ese es el mayor reto que tenemos como país para justo tener este enfoque en la educación formal y no formal, que todavía tenemos como un poco de sesgo. No, pues a mí me parece que este cierre desde lo internacional que nos has dado hoy nos habla de que tenemos un reto local, indiscutiblemente, un reto como nación, pero también tenemos compromisos en el marco internacional como países, ¿no? Yo sí les recomendaría que revisaran el convenio 169, échenle una leída, vale muchísimo la pena mirarlo y pues sí cerrar con esta idea de somos pluricultural. Está padre que así nos reconozcamos, pero todavía es mucho más interesante y nos enriquece más esta construcción intercultural de lo que somos 69 culturas, por ahí nos decían nuestras invitadas el día de hoy. Pues muchas gracias, Adriana, por habernos acompañado y sobre todo muchísimas gracias a usted. Y por allá le mando los micrófonos a Julia. Gracias, Jackie. Hemos llegado al final de esta emisión. Ciudad Abierta, recuerda, es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presentó El Ombligo de la Luna, con la periodista Yasmín Alessandrini y la escritora Julia Santibáñez.